salió Rengoyeta. ¿Qué le digo? ¿La segunda parte del Niño Resentido? Antes tengo una pregunta yo. Dale. ¿Cuál te gustó más de los dos libros? ¿El Niño Resentido o Rengoyeta? Es que para mí es la misma novela. Es la misma novela, porque el tono es muy similar, porque el protagonista es el mismo. Esto es como Previous León, Rengoyeta, era como crónica de una novela anunciada. Bien. Todo eso. Sí, no, me gusta porque yo lo pensé igual, intenté como mantener el ritmo transcurren en dos universos muy diferentes, pero tratando de mantener como cierto ritmo vertiginoso. Eso básicamente. Y además te gustó el estilo que encontraste en El Niño Resentido, porque hay como cierta continuidad en el tono. Sí, creo que sí, que encontré el tono, que es algo muy importante, y trabajar en mantenerlo, sí, no cargarlo ni de adjetivo, ni cargarlo de sentimentalismo. Creo que en Rengoyeta sí me permite un poco más de como el narrador reflexiona un poco más. Uh-huh. Y hay como más como monólogos interiores, podríamos llamar. Me interesaba eso, porque creo que el monólogo interior se condice con la realidad del libro, es decir, con el encierro, uh-huh, ¿no? Al estar encerrado, o sea, son libros muy diferentes, por más que más allá de que lo escribe diferente, porque es el mismo personaje, ¿no? Porque en la cárcel desaparecen miles y millones de elementos, desaparecen colores, desaparecen olores, no hay cadenas de oro, no hay motos, no hay autos, no hay lujuria, no hay sensualidad, no hay derroche. En la cárcel uh-huh, es toda austeridad, y es una realidad muy ascética, ¿no? Pero yo necesitaba encontrarle lujuria igual al mundo carcelario, que no lo tenía. Digo, lujuria en el mejor sentido, ¿no? De cierto encanto, de cierto, no deseo, porque nadie podría desear estar encerrado, pero a la vez yo sabía muy bien que a pesar de la enorme ausencia de cosas en la cárcel, uno no está aburrido. Pasan todo el tiempo cosas y uno lucha todo el tiempo contra el tedio. Inclusive en el tedio más insoportables están pasando muchas situaciones. Entonces, me llama la atención porque dijiste la palabra lujuria, y una de las palabras que más me resaltó al leer es que aparece lo apolíneo. En un momento decís, hay una obsesión por la belleza dentro de los chicos que están en estos institutos de menores, y que aparezca la palabra apolíneo en ese contexto era como una gran contradicción a priori, y no. Bueno, es un poco un juego, es como a propósito, ¿no? Es como, ahí te das cuenta de por qué estas palabras hacen ruido en determinados contextos o sobre determinados personajes. No fue ni de un lugar, ¿viste? Estuvo casi de irse esa palabra, fue una sugerencia de Ana, la editora, pero luché porque se quede, porque los presos, sobre todo los que han hecho algunas series, ¿no?, de televisión en Argentina, han provocado que se construya una imagen que es muy inverosímil y políticamente muy perversa. Uh-huh. Primero, para empezar, yo insisto en por qué es tan inverosímil la figura del preso, como aparece retratada en el imaginario de la sociedad en general, ¿no? Como feo, como malo, como zaparrastroso, y la verdad que la regla de lo verosímil es una de las fundamentales para cualquier arte, la literatura, el cine, la pintura, te diría, hasta la pintura abstracta puede ser verosímil. Pero ni hablar cuando el registro es pretendidamente realista. Sí, claro. Bueno, ahí tendría que ser una ley de hierro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que cualquier preso, no solo en menores, en las cárceles de adultos también, la vestimenta y la visita sean como dos aspectos sagrados en toda la amplitud del término?
La visita es sagrada, es sacra. Es un elemento con lo que no se puede hacer ni un chiste y es el momento donde el preso está como si fuera, no sé, en la Capilla Sixtina, en una misa oficiada por el Papa. ¿Me entiendes? Con ese respeto, con esa solemnidad transcurre. Y la vestimenta pero es un aspecto que, vuelvo a decir, ¿cómo se perdieron de esto? Para que lo puedas escribir vos, me encanta que te enojes con la posibilidad. Con todos los miles de autores que hubo antes, que bueno, por suerte me dieron, es verdad. Pero a la vez es terrible. Si estemos en el 2025 y recién aparezca algo que retrate lo que está ahí y viven miles de personas. A ver, la vestimenta en la cárcel es fundamental, el preso se preocupa por estar arreglado y ojalá algún día tenga la suerte que alguien quiera producirme una película o algo, cosa que casi nunca me pasó, solo documentales pero no ficciones me han producido. Me encantaría mostrar ese momento porque es una pasarela de moda. ¿Me entendés? Es la previa en los camarines y después salir a la visita todo vestido con el conjunto deportivo nuevo o con la vestimenta, con la indumentaria que sea, pero tiene que estar nueva o recién lavada y hay técnicas para planchar inclusive, aunque no te dejan tener plancha para que la ropa no esté arrugada y un montón, todo un protocolo con tantos pasos que no solo que te rompe el estereotipo que se ha hecho del preso, sino que, claro, te termina incomodando porque decís, no te puedo creer. Yo ni siquiera sabía que podían tener su propia ropa al interior de la cárcel. Sí, por suerte el sistema penitenciario argentino no es como el que identificamos como norteamericano. Ahí te das cuenta, mirá, ahí estás diciendo algo muy interesante. ¿Tenemos identificado el traje naranja en Argentina? No existe. Sí, no lo hacía naranja, pero lo hacía o el traje a raya. No, al revés. Depende de cada institución de encierro. No todas las instituciones tienen las mismas reglas. Y aparte el sistema penitenciario argentino se divide entre federal y provincial. Como la educación, bueno. Entonces los penales del ámbito provincial son mucho más laxos con la vestimenta. En los de índole federal sí son más estrictos. Hay ciertos colores de ropa que no se pueden tener. Sobre todo los azules, los negros, los colores oscuros. Pero la gama de colores es muy amplia. Pero inclusive en eso donde son más estrictos también transcurre la obsesión por la belleza. Ni siquiera es la obsesión, yo tengo que poner la obsesión para el lector que no conoce eso lo pueda entender. En realidad no es una obsesión, para que imprima. Claro, no es una obsesión, es lo natural. En realidad yo planteo como algo como extraordinario, el mundo lo ve como wow, algo que es lo normal, pero ahí te das cuenta todo lo que hay que trabajar para desmitificar. No, y además cómo opera eso como signo de distinción al interior de la cárcel. Exacto. Porque es la manera de poder diferenciarte del otro, de tener jerarquías. Sin duda, pero también es algo muy importante que yo lo escribo en el libro, que es a la hora de visita, hasta el que cayó por ser un fisura, todo roto de constitución, por dar un ejemplo, el preso de mayor jerarquía le va a prestar algo porque no puede salir a visita desarreglado. No puede salir nadie a visita desarreglado. Nadie. Ni el que no tiene nada, para visita se le va a prestar algo. ¿Por qué? Si salís desarreglado, ¿qué implica? Estás rompiendo lo sagrado. ¿Me entendés? Estás yendo en contra de lo sagrado. Estás ofendiendo a los dioses. Una cosa que no te animarías a hacer. Porque como si te dijeran, haces tal cosa, te cae una maldición. ¿La harías? No, claro que no. Bueno, es lo mismo. Cuando digo, bueno, quizás para desafiar a Dios, pero por... Bueno, bancate. Pero supongo que no en un penal. Claro, pero para desafiar a Dios hay que estar bastante libre. Unos dioses que van a estar con unos arpones afilados así, o te van a dar una de bife en la nuca, van a ser dioses muy reales estos. Hay un momento en que decís que los presos son especialistas en el arte de narrar. Que me hizo acordar al beso de la mujer araña de Puig, ¿no? Estos dos presos que sobreviven con la narración de las películas. Sí. Y acá decís, claro, hay todo un momento en donde el protagonista cuenta su robo favorito. Uh-huh. Y me pregunto cómo vos te entrenaste en el arte de narrar en ese contexto de encierro. No, fui entrenando, no entré con esa capacidad ni con esa virtud, si uno
ni sé si la llegué a desarrollar tanto frente a otro. Tengo el recuerdo de pibes que eran maestros, pero la intensidad, la carga actoral, la destreza en la puesta en escena de lo que contaban. Yo digo en el libro que el que domina eso corre con ventaja en el mundo carcelario. Vos podés caer por haber robado un celular, pero ser bueno mintiendo y narrando que te robaste un banco, y si lo contás bien y lo narrás bien, van a creer que te lo robaste. Y es lo que pasa, y es lo que sucede. Yo me constaba y sabía de muchos pibes que caían por cosas menores, pero lo contaban otras cosas, pero lo contaban también, y que es como una cuestión artística de por sí, ¿me entendés? Porque sabemos muy bien, la experiencia por sí misma no garantiza no buena literatura, ni siquiera literatura, ¿me entendés? Ojalá fuera tan directo ese traspaso, pero no. Yo he trabajado mucho y le insisto mucho a los pibes, porque también es otro miedo que le meten. Entonces, todo eso que yo pinto como tan interesante es siempre entre nosotros. Cuando aparece ya una figura de otra clase social, aparece el psicólogo, aparece el trabajador social, el defensor oficial, toda esa potencia neologista, lingüística, teatral, se apaga, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque se autocensura? Sí, no, porque nos han castrado y censurado durante tantos años que ya los ves aparecer, ¿viste? Y crees que, aunque venga con todas las buenas intenciones y venga con un cartel de no los voy a censurar, vos ya abrís como el paraguas, te estás a la defensiva, ¿me entendés? Y cambiás tu manera de comunicar. Exactamente. Yo he visto pibes brillantes, efusivos y con mucho carisma y una personalidad avasallante, parecían estas figuras y se apagaban. Entonces yo siempre trabajo como para que no pase ese momento, que no te apague nadie eso, ¿viste? Creo que lo digo, sí, lo tengo que decir, porque suena medio raro que lo diga yo, pero yo siento que aparecí en la sociedad argentina, los pibes en los barrios tienen menos miedo, o los que me han escuchado de alguna forma u otra, vieron mis películas o saben de mi historia, dejaron de tener miedo a mostrarse tal cual son. Y hoy tenés movimientos como el RKT o cierta cumbia villera que romantiza, idealiza y se va como al extremo de eso, de ser orgulloso de cómo hablamos y de no perder el encanto ni el carisma. Y la verdad que cuando yo empecé a salir en la sociedad eso no pasaba, había mucha vergüenza en los sectores populares, como no hablo mal. Y además es una usina súper rica, hay un ingenio de la palabra, hay una cultura hiper. Pero por algo la clase media tiene esa dualidad que le fascina y le da miedo a la vez, ¿me entendés? El mundo de la villa le fascina, le encanta, ¿viste? Lo tiene súper idealizado. Me ha pasado cuando llevo... O romantizado quizás, no sé si idealizado. Sí, bueno, ¿Sí? Casi lo mismo, ¿no? A mí me pasa que cuando llevo a alguien a la Gardel y le llevo a dar una vuelta y todo lo que para mí me parece como aburrido, como ya quiero, o sea, las músicas fuertes, bájenla a la música, no soporto esto. ¡Wow, qué lindo! Y bailan, ¿viste? Y yo como... le tiraría con una bazooka al parlante y vos bailás, claro, porque no vivís ahí. Claro. Cuando he visto el tiempo ahí, no le ves la fascinación. En fin. Bueno, hablando de ese entorno que también aparecía en El Niño Resentido, cómo casi que todo conspira en ese ambiente para la concentración, para la lectura, para la escritura. ¿Cómo crees que vos lográs una burbuja que te permita, producir en ese contexto? Sinceramente me lo pregunto a mí mismo. Hace un par de meses que ya no vivo en el barrio y estoy como conociéndome en una faceta donde no hay ruido, donde no hay tiro, donde no escuchas la sirena de la policía. Mira si ahora no puedes escribir más. Mira si al revés. Te pones sonido de villa en vez de, ¿viste? Cuando pones sonido de bar, no, sonido de lluvia. Todo lo contrario, rindo 20 veces más.
lo soñé toda mi vida y lo necesité toda mi vida. O sea, creía también, porque uno se va convenciendo, yo también lo creía, Yo creía que nunca iba a poder crear si no era estando en mi casa. La mía era más bien un chiste igual, No, pero me parece interesante porque yo me lo creí. Uh-huh. Y los primeros días estando donde estoy viviendo ahora, ahí en Constitución, seguía escuchando el sonido del barrio. Nada, me vuelvo loco. Y dije, tengo que pedir un turno con el psiquiatra porque era una alucinación. Escucho voces, claro. Era una alucinación. Wow. Los primeros días seguía escuchando y dije, no es el barrio. Aparte es una casa muy silenciosa. Por suerte lo dejé de escuchar, pero claro, habían sido tantos años. Y aparte yo mi primer libro lo escribí en Cana. Y después todo lo que hice creativamente fue en la villa. Entonces también tenía algo que decir, nunca creaste en otro lugar. Salvo alguna que otra noche que me he quedado en alguna casa de alguien y he escrito ahí, o leyendo, o alguna semanita que me he ido de vacaciones a algún lado, pero no mucho más. Yo tenía esa duda, porque la verdad me lo pregunto a mí mismo y me sorprendo a mí mismo de haber creado en ese contexto. No solo los libros, hice 10 películas que las edité ahí. Los que conocen lo que era mi casita en la villa, era como no se podía creer en las condiciones que vivía y en las que creaba. Pero siento que ahora rindo muchísimo más, soy como más productivo, porque estoy completamente enfocado en el arte y no estoy como pensando si somos 9 hermanos, si algún hermano cayó preso, si a algún hermano le pasa algo, si mis amigos del barrio son mis amigos del barrio, y sí, algunos siguen en la vida inmoral, por decirlo de algún sentido, entonces está todo el tiempo preocupado por ello. Vos antes decías que cuando aparecían estas figuras de la cárcel, asistentes sociales y demás, había un cambio de actitud, pero sobre todo en el habla. Y vos empezaste a escribir en la cárcel a propósito de talleres literarios que se daban en la cárcel. Una larga historia que ya la he contado muchas veces, uh-huh. Pero ¿cómo se dio? Claro, ¿cómo fue ese proceso? Porque justo en Redengoyeta es en el momento en donde vos estás en estas instituciones y descubrís este nuevo uso de la palabra, si se quiere. Que además entra en contradicción con cierta masculinidad imperante, porque empezaste a escribir poesía y eso no era tan bien visto. Sí, no sé si no era tan bien visto, sino que se asociaba como una cuestión muy femenina. Y como bien decís, la cárcel es como el reino de la masculinidad más violenta, ni siquiera tóxica, porque ahí era concretamente ver quién se la aguantaba más, es decir, quién era más macho. Pero claro, sí, lo que primero fue como, escribe poesía, ¿qué onda? Está pateando para el otro lado, y ese tipo de pensamiento homofóbico. Cuando empezaron a ver que yo no escribía ni sobre amor, ni sobre cuestiones abstractas, ni nada del orden de lo divino, sino que yo miro el encierro a través de las rejas, que en su punta tiene un alambrado con muchas púas. Es un poema que estoy citando ahí que se llama Macropabellón. No, Macropabellón, bueno, ya no me acuerdo. Panóptico, ahí va. Uh-huh. Panóptico. Macropabellón es otro que es muy similar. Entonces los pibes decían, y esto escribí, sí, a ver el otro, y el otro era un palazo para los psicólogos, y el otro era un poema a los guardiacárceles, y el otro era un poema a la libertad, y el otro era un poema a la violencia, y el otro era un poema a la delincuencia. Entonces empezaron a respetarme porque se identificaban los pibes. Mis primeros lectores fueron los pibes, y los primeros que me dijeron seguí con esto fueron los pibes. Después están los talleres literarios, obviamente, y hay una figura central en mi vida que es Patricio Montesano, que es el que me trae los libros de poesía que me hacen, y el que me alienta a que escriba, a que escriba y no deje de escribir. Es el que le dedicaste al niño resentido, ¿no? Claro, uh-huh. Claro, mi hermano del alma. Sobre todas las cosas, un hermano que me dio la vida. No sé cómo no le iba a dedicar el niño resentido si gracias a él empecé a escribir. Uh-huh. No porque antes no escribiera, porque en la escuela escribía, en muchos lugares empecé a escribir, pero este tipo de escritura es el que él me ayuda
a hacer. Y bueno, eso, mis primeros lectores fueron los pibes que estaban en Cana, los primeros que me aprobaron y los primeros que también me criticaban. Uh-huh. Claro, como un taller literario. Sí, así que también otra imagen a desmitificar, el preso. Sí, hay violencia, hay peleas, pero no es 24/7. Uh-huh. El ser humano no puede estar 24/7, ni la guerra dura 24/7. En la guerra tenés momentos de tedio. Algo que me hizo acordar Rengoyeta cuando pensás el uso del lenguaje en la cárcel y cómo cambian los significados. Es un librito que si no lo tenés, creo que te puedo dar uno. Se llama La Bemba, acerca del rumor carcelario de un sociólogo super piola argentino, Emilio Dípola, que no lo conocían para nada. Estuvo preso en la dictadura y analiza cómo es la circulación de... Es espectacular, ya el título me parece impresionante. Claro, cómo el lenguaje circula diferente ahí y empieza a tener... Hay significantes que cambian su significado. Y vos ahí en Rengoyeta decís, hay palabras que están prohibidas. Por ejemplo, la palabra guacho, que para mí ahí sí que fue como absolutamente revelador, porque ¿por qué no puedes decir guacho o guacha? Quiero que me hagas de traductor, porque no está esa traducción en la novela. No, pero no es como que una palabra... En este caso, guacho no es que necesite una traducción, sino entender por qué es... ¿Por qué no se puede decir eso en la traducción que necesita? Porque la madre es sagrada, entonces el guacho es el que no tuvo padre ni madre. Entonces igual esa es más de los menores que son como más intensos con eso. Los mayores ya aflojan, ¿viste? Tienen un poco más de paciencia. Son más rigurosos con la propia norma. Exacto. Reglas propias sí, pero te lo va a decir cualquier viejo tupero, que tuvo 20 años en Sierra Chica, te va a decir, no, los menores son más intensos con todo eso. Es por eso como, primero que la madre es sagrada, entonces no se puede putear madre, y el guacho es como casi un ente maldito, ¿viste? Un poco por ahí pasaba, entre tantas palabras prohibidas. ¿Y cómo fue meterte en esa nueva jerga y después volverla a una jerga literaria? Porque no es una transcripción literal. O sea, hay un trabajo en el medio. No, sí me disfruté mucho, que si bien yo escribo normal, ¿no? No es que escribo como... Yo diría que afortunadamente no, que no escribís normal. No, pero digo, escribo normal, que yo manejo... Así como puedo hablar de una forma formal, mejor dicho, formal, yo en el barrio no hablo así. ¿Me entendés? Y en el barrio hablo como hablan los pibes en el barrio. Y es más, hasta lo esfuerzo porque no me quiero quedar afuera. No querés dejar de ser bilingüe. Claro, perfecto. Exactamente. ¿No? Y los pibes están todo el tiempo remodelando y actualizando ese lenguaje. Entonces hay cosas como que a veces escucho algo y digo, uy, no sé qué quiere decir, pero... voy tanteando y siempre tengo a alguien a quien le puedo preguntar, porque tengo hermanos más chicos, entonces siempre ellos me traen la papa y después yo salgo al barrio como que las re sabía, pero es porque me las contaron mis hermanos. Sí disfruté en el libro poder incluir muchísimas esos términos que en El Niño Resentido no lo hice tanto. No, acá hay un montón de argot, aprendés un montón. Es que no podía, la cárcel sin argot era como absurdo, era como un oxímoron, o sea, no sé, pues no, tenía que ser sí o sí. Hay mucho más, o sea, por eso, viste, recién son 8 meses abarca Rengoyeta. Ya ahora cuando pasa más el tiempo quiero profundizar en ese argot, porque para mí es de una belleza y de una riqueza y de una fuerza política ese lenguaje. ¿Por qué política? Porque es una reivindicación existencial y material concreta. Es decir, estas personas que están consideradas ignorantes, brutas, salvajes, mirá cómo inventan palabras, mirá cómo esas palabras, como bien dijiste antes, tienen un significado en un momento, lo cambian, es un significante que va en tal orientación, a los 3 años desapareció, entonces... Sí, es una plasticidad del lenguaje tremenda. Pero para lograr todo eso tiene que haber mucho cerebro puesto en acción. Claro. Entonces, cómo el bruto crea palabras, conceptos y te humilla verborrágicamente, ¿no? Entonces, serán brutos en el sentido del conocimiento oficial, pero tienen otro conocimiento que el universitario no conoce. Entonces, como, ¿no? Se relevan en conocimientos, podríamos decir.
Y también está cómo se construye el prestigio, porque el protagonista de Rengoyeta cae preso en estos institutos de menores por un secuestro. Pero salió en la tele y salió el allanamiento a su casa y está su familia en la televisión y es como un bien ahí, o sea, no es... es como algo que te da prestigio, es un capital simbólico con el que entras. Sí, menos mal. ¿Cómo juega ahí la cobertura mediática? No, bueno, a ver, fue impresionante, eso yo no lo esperaba, o sea, yo caigo a ese lugar sin saber a dónde estaba cayendo, ni con desconocimiento absoluto de lo que me iba a encontrar, y de golpe está saliendo la tele, fue como, no sé, que no quiero ofender a la gente que quiere, no quiero romantizar el delito ni nada, pero me sentí con un nivel de éxtasis y saboreé una gloria que no saboreé todavía como en mi carrera artística. ¿En serio? Y porque triunfando como escritor, que llenas auditorios y firmás obras, ejemplares y demás. No. Haber salido en Crónica TV mata. No haber salido en Crónica TV y estar viéndote en el mismo pabellón y vos entrando ahí, todos los pibes mirándote como ves vos así, bien ahí, Eso, esas miradas, sí, puedo compararlo, digo un poco irónicamente, pero igual lo digo también en el Nido Resentido, en Rocho Místico, que hay gente que me dice, ¿cómo que nunca fuiste tan feliz como cuando fuiste delincuente? Bueno, si quieren, miento. Si quieren, digo, no, que fue una etapa muy dura y no puedo encontrar felicidad. No, ¿qué quieren? En mi memoria, en mi cuerpo, en mi piel, la felicidad que yo experimenté en esos ciertos momentos no la volví a experimentar. ¿Qué quieren que le diga? Quizá no se puede repetir una felicidad tan grande. Quizás hay algo de eso. No sé. Aunque cuando de un ejemplo muy boludo, o sea, ponerle que Argentina ganase el mundial el año que viene, no va a ser lo mismo que en el 2022. Lo vamos a disfrutar, vamos a ser muy felices, pero no con ese grado de locura, bueno, una analogía muy concreta. ¿Cuánto tiempo estuviste preso en los distintos lugares de menores? Y, casi 5 años, sí. Porque antes, cuando estábamos tomando un cafecito, antes de empezar a grabar, vos querías azúcar, no había cucharita. Y dijiste, no, yo estuve preso, yo puedo resolver un montón de cosas. Y yo, pero pasó hace un montón. Sí, la experiencia sigue estando tan vívida. Esto que contás en Rengoyeta sigue siendo parte de lo que vos experimentás a diario, aunque ya pasó mucho tiempo. Sabes que sí, y lo intento como pensar mucho y digo, ¿por qué me pasa esto? De que lo digo en joda, pero a la vez como sí. Y hay un montón de problemas que no me puedo hacer, aunque quiera, no me los puedo hacer porque inmediatamente aparece ese recuerdo, me atraviesa. Si no te podés quejar si viviste eso. O sea, ¿cómo te podés quejar ahora de que, no sé, no tengas cubierto? ¿Entendés? ¿Cómo te puede molestar, no sé, que no tengas un lugar súper iluminado? ¿Cómo te puede molestar no tener tanto espacio? Que a la vez es un problema. Es un trauma hablando todo el tiempo que tengo, que está vivo. Encima ahora con este libro y que tengo que seguir escribiendo sobre la experiencia carcelaria, peor. Y sí, como una obligación a la austeridad y que un cubierto es derroche. ¿Me entendés? Sí, que me quedó muy, muy marcado. Y bueno, es una experiencia muy traumática. Yo digo en Rengoyeta con mucho la analogía con la guerra, ¿viste? Con el veterano de guerra. Me parece que son salvando las distancias. ¿El que vuelve Rengo de la guerra, decís? Sí, el que estuvo en la guerra. No necesariamente porque vuelva Rengo, aunque no haya sido baleado, ¿viste? El trauma de las situaciones que ves, lo que vivís, el miedo que experimentás, la muerte, la cercanía de la muerte. Más que la cercanía, estás muerto casi, ¿no? No se va más, ¿viste? Y son los sueños recurrentes. No sé si sueños recurrentes, pero siempre vuelvo a soñar que estoy preso. No. Ay. Sí, y a veces lo peor que me pasa es cuando hago un robo, me sale bien y me terminan allanando a los 2 días y caigo preso, que como me pasó, ¿no? En realidad, digo, pero la puta madre, si me salió bien, ¿por qué termino cayendo preso? Y a veces caigo preso y me reciben bien, a veces me reciben mal. He tenido sueños donde caigo como que
como que ya fui el que soy ahora y volví a mandarme una, entonces vuelvo a caer en cara y algunos me, yo te leí, y no sé, algunos me bancan y otros no, este es el que se hace el no sé qué. La verdad que sí está presente y seguirá estando presente. No lo sufro, Digo, no, me parece algo extraño, no lo niego, pero no lo sufro. Bueno, afortunadamente lo dejaste en página. Sí. Vamos a seguir hablando de tu carrera y mientras tanto, qué bueno que exista. Gracias. Rengoyeta. Gracias.